Alteridades sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Maker Radio. Estamos aquí en Alteridades Sonoras. El día de hoy estoy esperando a Fabián, todavía, pero vamos a comenzar un poco en lo que él llega. Según viene atorado en el tráfico, pero no sé si caminando se tenga tráfico o sí. Y wow. tenemos el día de hoy como invitado a Axel Velázquez Yáñez, porque el tema de hoy es sobre Bolivia, un país del que se ha oído hablar muy poco, pero que se empezó a sonar desde 2006 a raíz de unas elecciones que fueron ganadas por la izquierda, ¿no? Y él nos va a hablar un poco sobre la investigación y reportaje que hizo, que se llama Blancos Bolivianos en México. ¿Qué, Axel? ¿Qué es Blancos Bolivianos en México? Bueno, hola Sergio. Blancos Bolivianos en México es un título que escogí sobre todo por llamativo. El término definitivamente necesita ser explicado, y creo que dentro del trabajo se va desarrollando. Llegamos a la explicación de que en Bolivia se le dice blanco a aquel que porta camisa y saco o corbata. Si tú trajeras una camisa hoy y una corbata, alguien podría decir que eres blanco. Si tuvieras un apellido que fuera Greenham, a pesar de que tú fueras moreno, ¿no?, podría ser considerado blanco. Es una concepción muy amplia en la que entramos casi todos los que somos de la ciudad, si aquí la usáramos. Es muy llamativo, es un término que ellos ven como normal y que por eso me llamó la atención. Yo lo decidí ponerlo. Y bueno, ¿qué aparte de esto, qué fue lo que te llevó a documentar estos datos sobre este país? Como ya dijimos, es un país del que se había ido a hablar muy poco. De hecho, entre Perú y Bolivia y algunos países de la línea ecuatoriana, sí, se ha oído hablar muy poco. Sí, bueno, Bolivia no sería noticia, y me lo dijo uno de mis entrevistados, que de hecho es periodista de profesión. Bolivia no sería noticia a no ser porque su presidente es un indígena. Esta canción, bueno, ¿nos podrías hablar un poco de ella? ¿Cuál vamos a poner? Es El Pajarillo. El Pajarillo. Bueno, El Pajarillo es una canción que yo me encontré, es un grupo mexicano llamado Los Folcloristas. Llevan ya más de 40 años tocando música folclórica, recuperando sonidos de varias latitudes, una de ellas México, y ellos hacen este disco sobre Bolivia, y lo único que te puedo decir es que me gustó mucho. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama El Pajarillo. Sigan con nosotros en Alteridades Sonoras y regresamos en un momento.
Y estamos de regreso aquí en Alteridades Sonoras. Para ustedes que apenas van llegando a su casa y llegaron corriendo, como nuestro compañero Fabián Millares, sudando la gota gorda. el día de hoy no lo vamos a dejar en paz. Así que, bueno, vamos a ver el tema que estamos tratando el día de hoy. Es acerca del reportaje que hizo nuestro amigo Axel Velázquez. Amigo, sobre no, los experto, por favor. Estudiantes bolivianos aquí en México. Y bueno, vamos a continuar. Fabián, bueno, ya que voy llegando estás llegando, incorporándome al tema. Así es. Después de la presentación de Axel sobre lo que es blancos bolivianos en México, bueno, te quisiera preguntar, ¿quién realmente es la voz de este reportaje? Bueno, leyendo un poco tu introducción, veía que entrevistaste a 3 o 4 personas y sacaste también fuentes de la jornada y demás. Sí. Tú, por ejemplo, al hacer este reportaje, ¿a quién tratas de darle una voz? ¿A quién tratas de darle una figura en esta voz de este reportaje? Bien, es una muy buena pregunta. Bueno, el subtítulo de este reportaje, ya comentamos lo atractivo que para mí sonaba el título. El subtítulo es Reportaje sobre estudiantes pertenecientes al sector disidente de Bolivia, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Son 5 entrevistados en total. Ellos son profesionistas y estudiantes bolivianos radicados en México, con una postura contra el gobierno, que una vez incluso ya escogido este título, me metió en ciertos problemas porque ellos no tenían una postura uniforme, ¿no? Correcto. No es un sector disidente que puedas ubicar como solemos entender a la disidencia. Sí. Más bien es una disidencia de opinión que además ve afectados sus intereses incluso a nivel profesional y piensan, ¿yo para qué me estoy preparando? ¿Para qué vengo a estudiar a México? Yo digo, son chocantes las comparaciones, pero incluso uno de ellos le hacía la comparación. Hay gente que aquí en México se va a estudiar a Estados Unidos, se va a estudiar a Europa y regresa, ¿no? Su pretensión es venir a estudiar a México y regresar a sus países con esos conocimientos que adquieren acá. Por ejemplo, en nuestra universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y dicen, bueno, ¿de qué me valdría eso en Bolivia? Si en Bolivia quien está ocupando actualmente los cargos de poder en la administración pública, y entiéndase por administración pública todo el aparato, ¿no? Sí. Que va por la salud, Todo el aparato legislativo. por supuesto también quienes están de diputados actualmente, de asambleístas, perdón, actualmente en Bolivia, ¿no? ¿Quién podría acceder a todo esto? El que haya sido líder sindical, el que milite en el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, ¿no? Correcto. El partido que llevó al poder a Evo Morales, ¿no? La estructura electoral, digámoslo así. Entonces su disidencia parte de esto, ¿no? Ellos tienen la idea de prepararse más y no entienden qué lugar podrían ocupar en un gobierno como el actual y ven las cosas en general mal, ¿no? Se oponen a la clase media, casi por definición, a la cual pertenecen ellos, casi por definición se opone al gobierno de Evo Morales, con muchos matices, debo Es una decir. oposición total, entonces, de la clase de los blancos bolivianos en contra del gobierno de Evo Morales. Ahí depende qué entiendas por blancos. Sí, cuando tú ubicas a los blancos, sí, por definición, el blanco boliviano se opone al gobierno de Evo Morales. Bueno, yo encontré la definición como lo comentabas hace rato, Sí. por el tipo de camisa blanca, ¿no? Por así lo llamaste. O definitivamente porque fue el nombre de blanco. Más que la camisa de cierto color, es la camisa en sí, Oh, ¿no? correcto. Tú traer camisa, tú traer corbata, tú traer pantalón de vestir. Sí. Es decir, tú no estar ataviado como un campesino, podría ser considerado un blanco. Hay varias, entran ahí varias concepciones de blanco, ¿no? ¿Quién más es considerado? Quien efectivamente pertenece a la oligarquía boliviana, ¿no? Que a la fecha existe y que se ha un poco se ha dispersado, ¿no? Hacia lo local, hacia el ámbito local. En los departamentos de Bolivia, lo que aquí conoceríamos como estados, esa oligarquía sigue funcionando, está muy arraigada, incluso aquí en la tesina, reportaje, yo lo trato. Sí. Es una oligarquía que, si bien no ya no puede tener esa influencia a nivel nacional, la tiene a nivel local, y es incluso, tú puedes dividir Bolivia en dos y ver qué región es la que se opone al régimen de Evo Morales, ¿no? Le llaman la media luna. Está compuesta por 4 departamentos, son los 4 departamentos más ricos en recursos y donde por supuesto estos grupos tienen más intereses, donde ven tocados sus intereses, ¿no? Son dueños de ganado, Sí. son terratenientes, eran socios de las petroleras extranjeras, ¿no? Ellos han visto afectados sus intereses. Esos son los blancos, como lo podríamos entender nosotros, ¿no? Sí. Entonces una situación que va más allá de lo político, ¿no? Incluso de lo racial, ¿no?
Por supuesto, de hecho, bueno, el concepto, ya ahorita que me das chance de explicarlo más, al principio quizá me faltó decirlo, tiene mucho que ver con prejuicios, quizá. El blanco boliviano es un concepto muy amplio y sobre todo tiene que ver con cómo concibes tú al otro, con la concepción del otro. Y tiene que ver con el estilo de vida, más que con un color de piel, ¿no? Más que lo étnico es el estilo de vida. Bueno, aparte de esta peculiaridad que vemos que es, bueno, incluso se podría decir que ya es algo cultural. ¿Sí? ¿Qué otras características de Bolivia encontraste a través de tus entrevistados? ¿Qué te dijeron ellos que los hace salir de Bolivia, venir a estudiar? Y bueno, en algunos casos se lee que muchos de ellos ya no quieren regresar a Bolivia, ¿no? Incluso. Bueno. Algunos. Algunos, claro. Sí. Algunos. Yo, en mi cuestionario, tuve un cuestionario base que obviamente se mueve, así como tú tienes el tuyo en este momento y lo vas moviendo conforme yo te vaya respondiendo. A mí se me fueron moviendo muchas preguntas, ¿no? Dependía, claro, de la personalidad del entrevistado. Una fija es la de ¿cuál es el principal problema de Bolivia? Y casi al unísono, casi en coro, todos me respondieron la educación, ¿no? ¿Por qué están ellos motivados a salir de su país? Por la educación. Creen que en Bolivia la educación no está bien, no hay la posibilidad de hacer una maestría, ¿no? Tengo por ahí una entrevistada de neuropsicóloga, está haciendo una maestría en neuropsicología. No existe una maestría en neuropsicología en Bolivia, ¿no? Esos son los problemas. ¿Qué saco yo de Bolivia? Bueno, que es un país con muchos matices como el nuestro, que tiene una democracia muy verde, en la que ellos vienen de dictaduras que duraban 3 años, 4 años, ¿no? Dictaduras terribles en el sentido de que hasta los dictadores eran inocentes. Hay el caso de un dictador, ya en épocas pues no tan remotas, que hace el intercambio con Brasil de una porción de territorio a cambio de una condecoración, ¿no? Por eso Qué buen dato. Por Qué eso buen Bolivia dato. pierde territorio. Claro, hay que decir también que Bolivia es el único país de toda América Latina que no tiene, que no tiene acceso al mar, ¿no? Sí, está en medio, exactamente. Así es. Ahora hay que decir muchas otras cosas. También es un país con mucho gas, es un país con petróleo, es un país con cobre y un país con uranio. Unas reservas de uranio que son la envidia de Norteamérica, ¿no? Y si tú me preguntas qué intereses mueven incluso la opinión pública y la opinión que pudieran tener mis entrevistados, yo no dudaría un segundo en decirte, bueno, hay intereses de todo tipo, incluso internacionales, ¿no? Por supuesto que los hay. Y por ahí salió un dato en lo que yo estaba investigando, ¿no? Mandaron al mismo embajador que había en la ex Yugoslavia, ¿no? A Bolivia, de Estados Unidos, perdón, embajador estadounidense, a hacer más o menos el mismo trabajo. Sí se pretendía hacer esta especie de, le llama el embajador, que perdón, también es otro de mis entrevistados, ex embajador ya, Jorge Mancilla, acaba de dejar el cargo. Le llamaba la intención de hacer republiquetas, ¿no? Quién sabe si estaba la intención seria, pero lo que sí era la intención de poner en jaque a este gobierno, sí nacido del movimiento indígena, sí, del movimiento sindical indígena, sindical cocalero. Fíjense cuántas cosas están transgrediendo de hecho de la sociedad occidental, ¿no? Un movimiento que defiende el derecho a sembrar coca, a traficarla como tal, porque tú la tienes que mover, ¿no? Sí. Y a consumirla también, a consumirla del modo en la que ellos lo conciben, y es toda una industria, porque si tú tienes un país que es mayoritariamente población campesina acostumbrada a consumir coca, y esta gente mastica la coca, ¿no? Fíjense cuántas cosas están transgrediendo, y además con un presidente acusado de comunista, ¿no? Lanzado por un partido llamado Movimiento al Socialismo. Este presidente que además tiene relaciones con Fidel Castro y con Hugo Chávez, ¿no? Son relaciones directas, ¿no, Axel? Por supuesto. Yo la diferencia que veo, pongo aquí el ejemplo, si lo meto en mi tesina. Había unos spots en 2005 que decían: yo no tengo nada contra Evo Morales. Salía un señor, con las características de un obrero, pero si él fuera presidente, las fábricas estadounidenses se irían del país y yo perdería mi trabajo. Yo no quiero perder mi trabajo, ¿no? A mí me recordó muchísimo a los spots que vivimos acá del peligro para México de López Obrador. Exacto. Que de hecho ya regresó la guerra sucia, ¿no? Ajá, ya hay spots de nuevo,
en donde Se le acusa López de- Obrador nos llevaría Es un atentado al contra la acabose, nación. ¿no? Casi Sí. un totalitarista, ¿no? Sí, claro. Y de hecho esto va a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Crees que de estas peculiaridades que me mencionaste Sí. tengan mucho que ver con la realidad mexicana? Sí, por supuesto. Mira, concluyendo acá en esto, ¿cuál es la diferencia que yo sí veo? Que bueno, todo esto, esta guerra, por supuesto, que se dio en Bolivia, ¿no? Pero yo a nuestro hoy candidato de la izquierda lo sigo escuchando desmentir cualquier relación con el exterior, cualquiera, ¿no? Él no tiene relaciones ni con Fidel Castro, ¿no? No lo conoce. De hecho, exactamente. No quiere saber de él. Toda ¿no? la parte comunista que se tiene de Latinoamérica, bueno, exactamente toda América, sí se desmiente totalmente. Él se dice como un sí izquierda, pero no me comparen con ellos mismos. Él es un juarista. ¿no? Exactamente. Él se asume como juarista, sí. Bueno, con la diferencia, una diferencia grandísima es que Evo Morales, no, dice, son mis amigos, ¿no? El comandante Fidel Castro y el Castro. comandante Chávez son mis amigos, ¿no? Es una cuestión totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué no tuvo este mismo impacto la guerra sucia? Yo creo que porque la mayoría de la población en Bolivia no debe tener televisión, ¿no? O sea, hay muchos factores. Yo aquí estoy multifactorial todo. aventurando, Sí. estoy aventurando, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. La mayoría de la población boliviana no tiene televisión. La mayoría de la población boliviana, según el último censo, que hay una jiribilla que ahorita les cuento, el 60% es indígena, ¿no? 40% solamente el acceso podría decirse a televisión. Votaron por un presidente indígena, Sí. ¿no? Muchos factores hubo ahí. También el vicepresidente ejerce ahí una influencia. Él empezó a tener acceso a los medios. Se trata de un estudiante de la UNAM de matemáticas que, estando acá, se involucra con los movimientos de apoyo a las guerrillas centroamericanas, ¿no? Regresa a su país, forma parte del movimiento revolucionario Tupac Katari, lo meten a la cárcel, en la cárcel se hace sociólogo autodidacta, sale de la cárcel por una amnistía, empieza a dar clases en universidades, de repente lo empiezan a entrevistar en la televisión, empieza a ser comentarista de televisión y en la televisión da a entender que es necesario este cambio hacia un gobierno de izquierda y hacia un gobierno de izquierda que además venga en coalición con el movimiento indígena, ¿no? Y entonces en el imaginario de la gente esto empieza a ser posible y se organiza un partido político que funciona electoralmente porque la estructura ya existía un movimiento campesino, sindicalista campesino que defendió el agua en su momento, el agua de Bolivia que se pretendía privatizar, que defendió el gas y que defendía el derecho a sembrar coca, ¿no? Todos estos factores. ¿En qué se parece México? Perdón, México. Yo hace poco hablé de mi tesina con una maestra que es tu asesora de hecho de tesis, ¿no? Me invitó a que les platicara de mi trabajo. Yo les decía, la verdad es que yo escuché, lo menciono porque causé muchas risas, pero en verdad así lo creo, ¿no? Cuando yo veo a Evo Morales en Coyoacán, cuando él vino a México en 2010, yo empecé a investigar sobre él, yo me quedé pues con esa espinita, ¿no? Yo haber escuchado a un presidente indígena en verdad me impactó, como creo que le habría impactado a cualquiera que hubiera estado dispuesto a escuchar y que hubiera estado ahí, ¿no? Presente en el lugar. Presente, claro. Sí, si eres humano yo creo que te impacta porque es algo que no ves todos los días, ¿no? Me impactó, empecé a investigar, empecé a ver, sí, una oligarquía acostumbrada a mandar, Sí. acostumbrada a que no se le toquen sus intereses, una sociedad llena de prejuicios, ¿no? El miedo a la izquierda, el miedo a lo diferente, el acusar a otro. Aquí no sé si se acuerdan que en 2006 era muy común decirle a la gente que, yo me acuerdo de las crónicas de Monterrey que la gente decía, no, aquí sacas tu cartel de que apoyas a López Obrador y la gente te grita nacos desde Exacto. su auto, ¿no? O sea, era difícil para esta gente. Creo que eso ha cambiado este año, ¿no? Pero bueno, todo esto que yo vi, ¿a qué país me sonó? Pues a México, ¿no? Hacer una comparación tal cual sería forzado, porque cada país tiene sus diferencias, por supuesto. Creo que en estos dos casos muy marcadas, pero también sí veo cuestiones parecidas, sí nos veo reflejados en ellos, y creo que eso es lo que hace interesante el trabajo, y por eso me interesó hablar de mis entrevistados. Son personas, son bolivianas de origen, pero están en México, son parte de nuestra realidad. Como mencionaste hace rato, algunos planean quedarse, ¿no? Sí, así es. Y tienen su propia concepción de nuestra sociedad y la construyen a partir de la suya, la que vivieron en Bolivia, así como nosotros podríamos analizar la nuestra, viendo otros casos. Y como un país tan chiquito, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, su economía crece, ¿no? Exacto. En más de 10 puntos, por ejemplo, al año, ¿no? Y la nuestra no.
Uno se cuestiona Se pone muchas a preguntar, cosas, ¿no? ¿por qué Claro, pasa eso? Claro. De hecho, uno de tus entrevistados, que es periodista, menciona mucho que lo interesante está en ver desde el palco, ¿no? Claro. Yo cuando lo escuché, después nos volvimos muy cuates, ¿no? Pero incluso si no de no haberlo, de no haber continuado la amistad, yo me quedé con esa frase y dije, qué bárbaro, o sea, él me acaba de dar la justificación al trabajo que estoy haciendo, ¿no? No tanto la que yo les presenté en la escuela, sino la justificación que necesitaba moralmente quizá yo para tener este tema, para saber que era un buen tema, que era necesario hacerlo y que estaba proponiendo algo que incluso le podría ser de utilidad a alguien de allá, ¿no? Y él me lo dijo, ¿no? A veces para hablar de tu país tienes que salirte un poco, tienes que ver desde el palco, y a mí me ha funcionado estar en México y así lo intenté retratar yo con cada uno de ellos. Nos quedamos con esta frase de ver las cosas desde el palco. Axel, créeme que nada más te interrumpo un poquito para dar una pequeña brecha musical. Sí. Regresamos a Alteridades, Perfecto. por favor, en 2 o 3 minutos. Los dejamos con Calle 13, Latinoamérica. No se vayan. Perfecto. Somos Maker Radio, la estación hecha a tu medida. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Ayayachu kaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay koskolaktapica yatata hawalaktakuda peu yarimanikuda waikikuda panaikuna. Kunaka ayintake guairakuna chayemuka kay Puerto Rico Nación Mantapacha. Paikuna sutikmi Calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaitake sutikmi Latinoamérica. Uyariku sonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar
pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, si yo loco. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Solo tú encuentras lo que tú quieres escuchar. Maker Radio, la estación hecha a tu medida. Estamos de regreso otra vez con el experto Axel, licenciado en comunicación, y presentándonos por favor su tesina de Blancos Bolivianos. Regresamos con la siguiente pregunta, Axel. ¿Qué fue lo que te parece o te causó una transición en el poder de cuanto de Evo Morales a el régimen actual? ¿Cómo? ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué fue lo que te pareció o qué fue lo que te causó a ti como escritor de esta tesina la transición de poder, en cuanto a la transición de poder de Evo Morales y verlo también en Coyoacán? ¿Qué fue eso que te causó el impacto? Claro. Mira, a mí me causó, no, y tiene mucho sentido, por eso quería entenderte bien, porque yo venía del 2006. El 2006 es un año en el que, en lo personal, me interesé por la política nacional. Yo ya tenía muchas inquietudes, ¿no? Yo creo que se tienen desde siempre, o no se tienen quizá, o tal vez se adquieren, pero ya muy superficiales. Pero no estaba tan interesado en el resultado de la elección en 2006, hablando de México, Sí. porque daba por hecho que el candidato de la izquierda iba a ganar. Resulta, ¿no? Llega el 2 de julio, llega el miércoles después del 2 de julio, 3, 4, el 5 de julio, y en el que se ve un fenómeno en la televisión que presencié en la madrugada, en el que las variables se cruzaban de manera exacta, ¿no? Punto que perdía el candidato de la izquierda, punto que ganaba el candidato de la derecha, ¿no? Y así se llega a la presidencia que tenemos hoy, y me impactó muchísimo el contubernio en medios de comunicación, en los otros partidos, ¿no? Hablando de PRI-PAN, en la mayoría de los actores políticos e incluso en la gente, en cómo reaccionó. Algunos la conformidad, otros se hizo el plantón en Reforma y la reacción era, ay, este pinche revoltoso, ¿no? Que se vaya a su pueblo, ¿no? Yo llegué a escuchar eso en el camión, le repartía a una señora un volantito, ¿no? Ah, este pinche revoltoso, que se vaya a su pueblo, ¿no? Y bueno, tenemos hoy 60,000 muertos, ¿no? En 2010 y contando. En 2010 no teníamos tantos. Yo creo que de una guerra que surge a partir de la necesidad de un gobernante de legitimarse, Sí. ¿no? No sé si innecesaria, pero sí mal llevada a cabo, ¿no? En eso hay consenso incluso en los estudios que hacen las agencias de Estados Unidos, ¿no? Las agencias de seguridad. ¿Cómo me impacta entonces ver a un presidente De izquierda, ¿no? Acusado también de comunista, ¿no? Acusado también de tener tratos con los peores seres humanos, con el eje del mal, ¿no? Con Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Sí. ¿Cómo es que alguien llegó a ser presidente de su país y además es un indígena que llega al poder a partir de una lucha sindical? Sí es impactante y te hace preguntarte qué tan mal está tu país, al menos en mi caso sí. Yo ya no lo estoy viviendo tanto, ¿no? Me gusta pensar que han cambiado muchas cosas desde hace 6 años. Creo que el hartazgo que estamos esperando, por ejemplo, del sector juvenil, ¿no? Más que el sector joven en general, el sector que va a la escuela y que uno esperaría que tuviera al menos ciertas inquietudes, ¿no? Creo que eso ya está sucediendo este año, ¿no?
pero me impactaba en ese momento, en 2010, que yo vi a Evo Morales, la pasividad de la gente y la apatía por este tipo de temas. Creo que sí es algo que hay que celebrar, aún con los resultados, aún si tuviera resultados no los esperados o no los ideales, porque todas estas cosas son perfectibles, por supuesto, y están llevadas a cabo por seres humanos, ¿no? El que llegue un gobernante de izquierda no implica que todo va a mejorar. De hecho, puede ser que empiece a haber crisis, dado que llegas a mover todo Es un cambio total, es claro, un cambio 360 grados. Pues llegas a mover estructuras que estaban acostumbradas a funcionar de una u otra forma, ¿no? Más allá de eso, creo que hay que rescatarlo, algo que de repente decían mis, sobre todo las entrevistadas, hubo dos casos, que si en Bolivia es más que la foto de la campesinita con su traje típico, con las llamas, ¿no? En la montaña. Yo no lo dudo, pero qué bueno que esa es la imagen que tengamos de Bolivia acá, eso creo yo, esa ya es mi opinión personal. Porque aquí ni siquiera conocemos qué es México, ¿no? Tenemos gente en la ciudad ignorando la realidad de muchas personas, ¿no? De hecho, son muchos Méxicos, ¿no crees? Son muchos Méxicos. Vivimos el México urbano, el México campesino, el México ya ahorita narcotráfico, el México político, de tantos Méxicos realmente, ¿cuál es el México que queremos? Incluso el México del que no nos acordamos nosotros tampoco, ¿no? Olvidado. Como tú decías, el México de los indígenas, claro. También. Igual que la situación de Bolivia, y aquí en México tampoco hemos reconocido a nuestros pueblos indígenas. Y fíjate, tenemos propuestas incluso de izquierda que lo más que hacen es no meterse con el tema, ¿no? O sea, que la propuesta sea que los grupos indígenas se sigan rigiendo por sus usos y costumbres, creo que no es una propuesta, ¿no? Es un hecho, hay grupos que no van a permitir que tú te infiltres en sus costumbres, porque además han visto cómo funcionan los partidos políticos, se tergiversa y se transgrede. Sí, no, y además tenemos a pueblos que se están matando entre ellos, ¿no? Está San Juan Copala en Oaxaca, sí. Están varios casos en Chiapas, en los que militantes del PRI, PAN y PRD se matan unos a otros nada más porque militan en otros partidos, porque se están peleando recursos, porque les dicen que esa es la instrucción, ¿no? Creo que la propuesta sea esa, no es una propuesta. Creo que la propuesta sería cómo vas a mejorarles la vida a esas personas, ¿no? Cómo esas personas van a estar en verdad representadas en el poder. Y bueno, en Bolivia eso sí sucede, ¿no? Un indígena está en el poder y además la Constitución se modificó y actualmente es el Estado Plurinacional de Bolivia, que acepta como oficiales todas las lenguas, acepta la justicia comunitaria como al mismo nivel de la justicia legal, impone representatividad a los grupos indígenas, ¿no? Por cada representante que haya de los partidos tiene que haber uno de las comunidades indígenas. Todas estas cosas que uno no ve en México, ¿no? Ni siquiera en propuesta. Como bien dices, son muchos Méxicos. Y en Bolivia no dudo que haya muchas Bolivias, ¿no? Porque además cada cabeza es un mundo, ¿no? Cada quien la ve como quiere, pero al menos allá, en lo que yo rescato, se ven dos visiones de Bolivia, ¿no? Hay muchas, y ya, ojalá podamos hablar de eso también, pero al menos sí hay esta en la que se quisiera que se hablara de Bolivia como una metrópoli gobernada por alguien que sí fue a la universidad, ¿no? Como si eso fuera lo más importante. Y bueno, creo que no se están deteniendo a pensar que es un país que es el primero que tiene un presidente que representa primero a la mayoría de la población y segundo que esa imagen de la metrópoli es falsa, ¿no? Es falsa, ¿no? Hay gente, me contaba una de las entrevistadas en Santa Cruz, que conoce Miami antes que otras ciudades de Bolivia, ¿no? Bueno, pues, yo me imagino que esa gente no conoce Bolivia, ¿no? Definitivamente. Y bueno, de hecho, muchos de estos personajes, y también en los medios de comunicación, estuve también viendo los medios de comunicación de Bolivia que están en internet. Sí. Muchos de ellos ya dan por sentado que Bolivia concluyó una transformación. Pero bueno, nosotros tenemos en cuenta que toda transformación lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo es Bolivia ahorita en su camino de transformación? ¿Qué fue lo que te dijeron tus entrevistados de cómo es Bolivia ahorita? Claro, yo lo que alcanzo a ver es esta decepción en la que dicen, bueno, llega este señor Evo Morales, ¿no? Al menos que hubiera hecho cambios, pero yo no los veo, ¿no? Creo que se espera esta inmediatez en los cambios, ¿no? Voy a rescatar mucho ahorita, y ahorita regresamos al tema. Una de las entrevistadas, ella sí, estudiante de la UNAM, estudiante
valga la redundancia, de estudios latinoamericanos, ¿no? De la licenciatura en estudios latinoamericanos, que decía, bueno, yo lo que veo positivo es que va a haber gente que está creciendo en este momento con un presidente indígena, ¿no? Cosa que nosotros no vivimos. Otra entrevistada me decía, no, pues a lo mejor sí está mal lo que hace la gente, y de repente jalonean a los líderes que se llegan a encontrar, ¿no? Hay golpes, hay patadas, ¿no? Es una cosa horrible. Sí, les recomiendo a ustedes y a todo el público que nos esté escuchando el documental Bolivia para Todos. Anótenlo por favor, Alterados, Bolivia para Todos, autor, Axel. Eloy Cartoy, me parece que se llama. ¿Eloy Cartoy? Así es, pero de cualquier forma está más que ubicable en Google, en los videos de Google. ¿Sí? Aparece, ¿no? La primera. Sí, igual si aparece por ahí el link, está bien. En este video, si uno lo ve, se necesita estómago fuerte para ver las imágenes, ¿no? En verdad, líderes campesinos en las calles de Santa Cruz, arrastrados de los cabellos, ¿no? Gente diciéndoles, esta ciudad la vas a respetar y aquí no te vas a volver a parar, ¿no? Para que para que empiecen a respetar a Santa Cruz. Violencia racial como tal, ¿no? Y una de mis entrevistadas me decía, igual sí está mal que suceda eso, pero es que también es así como estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a que un indio esté en un cargo público, ¿no? Actualmente cabe decir que muchos ministros, ¿no? Ministras sobre todo, están ataviadas con su traje típico. Allá le dicen cholitas a lo que aquí conoceríamos como una María, ¿no? Alguien que está mendigando quizá con su traje típico o vendiéndote artesanías. Aquí en la ciudad le solemos decir una María, ¿no? Así dicen allá, una cholita. No estamos acostumbrados a ver una cholita como ministra, ¿no? Entonces, como que justifican esto, ¿no? Entonces quizá por eso la gente se enoja y la jalan de los pelos, ¿no? A lo mejor sí es un exceso, dicen, ¿no? Pero bueno, dicen, yo lo entiendo porque no estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué diferencia con la gente que va a crecer con un presidente indígena, ¿no? Esto en la cuestión pues más de lo social, ¿no? Los cambios sí los hay, yo creo que sí los hay. Que Bolivia por primera vez en su historia no su saldo sea positivo a final de cada año, ¿no? En cuanto a la economía, ya es noticia, ¿no? ¿Por qué no la escuchamos acá? Valdría la pena preguntarnos. Porque acá no tenemos Telesur, ¿no? Acá tenemos Televisa. Sí. Televisa, ¿con quién tiene convenios? Bueno, pues con Telemundo, con Univisión, ¿no? Es la visión totalmente opuesta, ¿no? También vale la pena decirle a quienes nos escuchen lo que sepamos de Cuba está influido ya por esta visión de Estados Unidos, ¿no? Lo que sepamos de Venezuela también la influencia de Estados Unidos. También son agencias de Estados Unidos las que nos están dando esa información. ¿Qué diferencia si nosotros nos enteráramos mediante Telesur? Creo que entonces nos daríamos cuenta que los que estamos aislados, los que estamos solos, somos nosotros. La economía que no crece, el país que sí está inmerso en la violencia, el país que, como bien dices, son varios países al mismo tiempo, y tenemos sí al hombre más rico del mundo, pero sí regiones en las que gente muere de hambruna, es México, ¿no? Y de eso, por supuesto, que se habla en el exterior. Valdría la pena salirse del palco, ¿no? Es difícil, digo. Muy difícil. Es difícil, ¿no? Pero valdría la pena salir al palco, observarnos desde el palco y darnos cuenta que quizá quienes estemos aislados somos nosotros, ¿no? Y nos estamos perdiendo de mucho. Bueno, perdón por interrumpirte, Axel, yo creo que me vas a matar terminando el programa porque siempre te interrumpo, pero no. Sabes que estamos en vivo, es un programa de radio. Yo entiendo bien. Dejámonos, por favor. Bueno, les vamos a dejar con una rolita más. Creo que esa rola les va a encantar. Vamos con la rola de El Tinku. Ah, disculpa. Creo que El Tinku de Víctor Jara. También es Sergio, por favor, preséntala entonces. Es una canción representativa. Es una canción, yo la escogí en realidad desde el folclore peruano, pero es una canción en aymara. El presidente boliviano es aymara. Una de las lenguas oficiales hoy es el aymara y de las más habladas, ¿no? Alterados, los dejamos con esta canción, El Tinku, ¿es correcto? Así es, El Tinku. Por favor, pónganle atención y regresamos, por favor, no se vayan, no se desconecten. Makayawan kita, Machekuyanilah nyanyitai Makayawan kita.
ituna. Ay tunita ituna, ñañita tucuyucu ituna. Tucuyucu ituna, ñañita son que tuya ituna. Tucuyucu ituna, ñañita son que tuya ituna. Ay tunita ituna, ñañita tucuyucu ituna. Ay tunita ituna, ñañita tucuyucu ituna. Tucuyucu ituna, ñañita son que tuya ituna. Tucuyucu ituna, ñañita son que tuya ituna. La mejor música solo aquí en Maker Radio. La mejor música solo aquí en Maker Radio. También tienen que tomar la palabra de decir. Estamos de regreso aquí en Alteridades Sonoras. El tema, ya lo han visto, es sobre la investigación, reportaje de nuestro amigo Axel Velázquez Yáñez y experto. Y ustedes se preguntarán por qué le estamos diciendo experto si apenas acaba de presentar su tesis. Bueno, pues aquí en Alteridades Sonoras estamos dispuestos a romper con todos los paradigmas desde el principio del programa, ustedes lo notaron. Y también estamos dispuestos a romper la concepción que tenemos de que el experto es una persona que ya tiene un doctorado, millones de investigaciones dispersas y bueno, habla como académico, ¿no? Pues podríamos no, de hecho que el experto, bueno, sería una persona ya de edad, pero bueno, lo bueno que no conocen a Axel, claro, que ya a sus años, no es cierto, Axel, no, o sea, no importa, yo siento que tanto la edad, pero claro, por lo que nos ha explicado, creemos o podemos decir que es un experto en su tema, es una tesina ya presentada, ya publicada, si quieren poderla checar. Axel, ¿en qué se encuentra la facultad? Tu tesina. Sí, por supuesto. Para quien conozca la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, la tesina está ahí, en la biblioteca de manera física. No sé cuánto se tarden en publicarlas en la versión virtual, en el banco de datos que tiene la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. No sé cuánto se tarden, no sé si ya esté ahí. La verdad no he revisado, no he tenido la curia, pero quizá ya esté ahí, si no tarda poco, ¿no? Alterados, denle una checada, puede que ya esté, para que le den más seguimiento a esta interesantísima tesina y reportaje sobre Bolivia. Y Sergio, vamos a seguir dando o embalando los acontecimientos y los temas. ¿Con qué vamos? Así es, sigamos con este tema tan interesante. Y bueno, comparando con México y también conscientes de las transformaciones culturales y sociales que estamos teniendo, ¿crees que aquí en México podamos tener una transición en el poder como se tuvo en Bolivia? Una transición repentina y, digamos, muy bien estructurada también. Claro. Una transformación muy bien estructurada, porque ya tener el 54% de los votos en una elección ya es demasiado. Así es.
es justo lo que te iba a decir, repentina quizá para quien no lo esperaba y para quien no lo deseaba, ¿no? Muy esperada para quien quizá perdió la vida construyéndolo, ¿no? El gobierno de Evo Morales viene les decía hace rato, nada más para contextualizar a la gente, hubo algo ya llamado la guerra del agua en Bolivia. ¿En qué consistía? Un presidente decidió que quería vender a un precio de risa el agua de los bolivianos, de la región de Cochabamba, que es donde más agua hay. ¿Qué hace la gente? Pues sale a manifestarse. ¿Cómo logran incidir en la decisión del gobierno de dar marcha atrás? Hubo muertos incluso, ¿no? A las manifestaciones llegaban militares, policías a disparar, había muertos, ¿no? Quizá un muerto por día. Entonces se lograba limpiar las grandes autopistas que bloqueaban estos movimientos. Es una región que tiene mucho comercio, ¿no? Por ahí es por donde se mueven los autobuses que van hacia Chile, hacia Argentina. Es una zona de transición comercial. De transición comercial, así es. Se lograba dispersar por un día y al día siguiente volvían a estar las piedras, volvía a estar la gente y se venció, ¿no? Es una guerra que, como les digo, costó muertos, ¿no? Después existe la guerra del gas. ¿Cuál fue el error? Se pensaba transportar gas a México y a Estados Unidos y no había nadie protestado. ¿Cómo explota el movimiento? Se pretende sacarlo por Chile. ¿Cuál es el problema con Chile? Que Chile, hubo una guerra también con Chile por el mar. Bolivia, insisto, es el único país de América que no tiene mar. Por supuesto, tiene mucho rencor a aquellos que le han quitado su derecho al mar, ¿no? Esta noción patriótica, que quizá apenas se alcanzan a entender esos bolivianos que han sido negados por estas repúblicas que no contaban con ellos, a pesar de que fueran la mayoría de la población, salen a manifestarse porque el gas no se puede ir por Chile, ¿no? Gracias a eso se logra que el gas siga siendo patrimonio de los bolivianos. Después, la organización del sindicato de cocaleros del Chapare, de la región del Chapare, pues es la más grande que se conozca. Cuando llega el momento de hacer una organización electoral, el movimiento al socialismo, ya existía todo esto previo, ¿no? Todo esto se construyó y creo que sí, al menos a mí sí me queda claro que las cosas no llegan por concesión, ¿no? Quizá aquí estamos muy acostumbrados a pensar que vivimos en una democracia consumada. ¿Por qué? Pues porque todos los días, sobre todo de enero para acá, tenemos spots en la radio y televisión diciéndonos que vivimos en una democracia consumada y que para incidir, ¿no? Incluso para mí caen en el cinismo estos spots porque dicen para incidir en tu realidad, para incidir en las decisiones, ve a votar ese día, ¿no? Bueno, sí, es una forma, definitivamente es una forma. Ahora, ¿qué haces cuando no estás seguro de que el árbitro que va a medir esta elección, ¿no? sea neutral? Y sobre todo cuando estás muy seguro que medios de comunicación y árbitros están muy inclinados hacia este grupo de poder que va a hacer todo lo posible por mantener su poder porque pues tienen intereses económicos, políticos, ¿no? Y demás. Ideológicos también, claro. Y es difícil para mí imaginarme que las cosas lleguen por concesión de ese grupo, ¿no? Sí llegan pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué sí sucedió? ¿Quién sí llegó a la presidencia? Vicente Fox, ¿no? Sí, el partido que había estado poco más de 70 años en el poder cae, cede el poder de alguna forma, entiende que tiene que haber apertura democrática, pero ¿quién llegó? ¿No? Pues llegó el partido de derecha, ¿no? No llegó la izquierda, no llegó no llegó un nacionalista al poder, ¿no? No. O sea, llegó un presidente que se jactaba, ¿no? Sus principales virtudes eran saber inglés, haber trabajado en la Coca-Cola. Bueno, ¿y cómo saber inglés? Si sabía inglés o se decía saber inglés. Bueno, mira, para mí de saberlo sí lo sabía. Si sabía inglés está bien, ¿no? El problema es que burradas habrá dicho en inglés, ¿no? Porque dice muchas en español, ¿no? A la fecha las demasiadas. Dicen. Bueno, quizá ya me salí bastante del tema, pero no te preocupes, no te preocupes. ¿A qué voy? A que es un movimiento que se construyó con muertos, se construyó con lucha en serio y dijo voy a romper con todo el orden establecido, ¿no? No hizo concesiones en ese sentido, ¿no? No hizo acuerdos en ese sentido. Que si se han tenido que hacer ahora, bueno, sí,
Estábamos platicando ayer de una de estas partes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú sacas a las petroleras extranjeras de tu país? ¿Quién puede operarlas después? ¿No? ¿Quién conoce cómo funciona una petrolera? Tú podrías mañana, digamos que tú has militado toda tu vida desde que tienes suficiente edad, Sí. en los movimientos sociales, en la izquierda radical, y cuando tú llegas al poder, ¿cómo podrías hacerte cargo de este tipo de estas empresas, ¿no? Tan grandes? Lo que se hace es que sí son propiedad de Bolivia, pero quienes las administraban regresan a seguirlas administrando. Porque la gente que llega al poder no sabe administrarlas. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Y sí hay gente capaz en el poder, Sí. hay mucha gente capaz, pero quizá no alcanzan a llenar todos los espacios que se necesitan cubrir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y a mí me suena bastante ilógico cuando tenemos dos candidatos de derecha, ¿no? Y quizá un golpeador de derecha yendo por la presidencia este año, ¿no? Me refiero a Gabriel Cuadri, ¿no? ¿Cómo explicarle a la gente? Es muy complejo, que lo que él dice pues es incluso una tomadura de pelo, un contrasentido, sí se está mofando, ¿no? ¿Cómo es que estas reformas estructurales que pretenden, las que no se han logrado, son vender todo, ¿no? Privatizar servicios, privatizar la salud, privatizar la educación, ¿no? Pero además venderlo todo, vender nuestro petróleo, por ejemplo. ¿Cómo decirle a la gente no? Te pagan una vez tu petróleo, pero al ya no ser tuyo, ya no es tu patrimonio, ¿no? ¿Qué diferencia hay a cuando esto es tu patrimonio y está bien administrado? Una economía tan pequeña como la boliviana crece a más de 2 dígitos, ¿no? Es decir, más de 10% de economía, ¿no? Cada año. Que si se ha visto frenada, pues sí. Insisto, una economía pequeña, y además todas las economías del mundo se han frenado en los últimos años, ¿no? Pero vaya, los avances ahí están, ¿no? Como si yo veo posible que en México suceda algo así, sí, tendríamos que romper, entre otras cosas, con la idea de que no es posible mover el orden de cosas establecido, Sí, no sé si se ¿no? podría realizar. Si me preguntas, yo creo que a mí, en lo personal, la gente joven, si yo hubiera hecho un trabajo sobre la situación política de México hace un año, no escribiría lo mismo que escribiría actualmente, seguramente, ¿no? Me entusiasma mucho la idea. Ojalá, en verdad, el movimiento pueda incidir en la elección, que vamos a tener ya escasas 3 semanas, ¿no? Pero por ejemplo, en ese aspecto, como lo pasó en Bolivia, ¿tú crees que tenga que haber, yo lo veo de esa manera, sea tan radical de la gente, de los muertos, para que se vea o para que realmente nos demos cuenta de que sí puede haber el movimiento? Porque definitivamente, lo vemos con lo ya todos conocidos por Yo Soy 132, Movimiento 132. Sí es un movimiento ideológico, sí es un movimiento igual de televisoras y demás de manejo de información, pero yo siento que tiene que haber un radicalismo. Tú lo dijiste, diario era poner otra vez las piedras, ponerse otra vez enfrente, más radicales, estar dispuestos y enfrentar a los balazos o enfrentar además por el movimiento. Sí. Yo siento que podría en México sí se daría de esa índole, pero tú crees, a lo que voy es la pregunta, ¿tú sí crees que se tenga que llegar a ese radical para que se pueda hacer el movimiento? Yo esperaría que no. Sí. Yo no quisiera ver muertos en mi país más de los que ya hay, ¿no? No quisiera que un compañero que milita en este movimiento, ¿no? Que lo hace de manera constante, no como muchos de nosotros que podemos simpatizar pero no estamos ahí todos los días en asambleas, que fuera asesinado, ¿no? No podría con eso. No me gustaría, no me gusta la idea de la violencia. Sí te puedo decir que lo veo difícil pensando que nos va a conceder el régimen algo, ¿no? Creo que hay posibilidades, sí, pero las había en 2006 y las había, creo que en un porcentaje mucho mayor, ¿no? Y esto es lo que hicieron. Ya que estamos en las recomendaciones, pues les recomiendo a todo el mundo ver Fraude, ¿no? Porque a la fecha creo que propios y extraños siguen viendo como una locura lo que López Obrador hizo en 2006, ¿no? Yo, más allá de defender al personaje, hay razones para llegar a ese punto, ¿no? Hay muchos indicios de un fraude electoral y sí hicieron esto, lo que él dice, yo sí lo comparto mucho, jugar con la esperanza de la gente, ¿no? Y el problema es que compitiendo en el terreno electoral justo se juega con la esperanza de la gente, ¿no? Está en juego la esperanza de la gente, efectivamente, y
no sé si recuerdan cómo llegaron los Kirchner a Argentina, por ejemplo, que ahora hay mucha gente decepcionada de los Kirchner. Pues fue como que un tipo, de repente, fallece un presidente y entran ellos, ¿no? Me Sí. parece. No, hay previo este desencanto con el modelo neoliberal, Sí. dado que todas las cajas de ahorro y los bancos argentinos quiebran. Todo se había privatizado ya. Y bueno, la gente sale a las calles y sale dispuesta a todo. Ya no tenían nada. ¿Qué haces tú si tu familia, vamos a decir, se queda sin ahorro, se queda sin su empleo? Te quedas sin nada. Te quedas sin nada. Bueno, creo que ya no tienes nada que perder, ¿no? Sí. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de la situación mexicana, hace poco se estrenó una película, bueno, un documental. De hecho, lo hablamos hace 2 semanas sobre el documental de Olayo Rubio, exactamente con Molotov, y creo que damos en cambio una canción. Así es, y es una canción que, digamos, refleja un poco la situación. No, refleja un poco, refleja todo. Refleja la Refleja situación todo. y también refleja al mismo documental. Vamos a escucharla. Se llama Gimme the Power. Creo que la conocen muy bien. Alterados, quédense con nosotros, no se despeguen, no se desconecten. En el Senado Nacional. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la
encuentras lo que tú quieres escuchar. Maker Radio, la estación hecha a tu medida. Estamos de regreso aquí en Alteridades Sonoras. Y bueno, ya estamos casi... No, de hecho sí, ya en la recta final del programa. No me quiero ir. Axel, ¿te puedes quedar a vivir aquí? Y sí, estábamos platicando algo interesante fuera del aire. Así es. Y bueno, le comentaba a Axel, al experto, sobre... Me pareció muy importante sobre... me decías que era vicepresidente. Así es, el vicepresidente ¿Me puedes repetir el nombre, por favor? Álvaro García Linera. De Álvaro García, que cómo fue su transición para hacer el cambio de mentalidad en cuanto a los bolivianos y la elección para Evo Morales. Lo comentaba con él, imagínense una influencia de algún líder carismático en este país. ¿Tú crees que pueda pasar esto aquí? Yo creo que es necesario que suceda, ¿no? Si tú me preguntas, yo vi a García Linera en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, ¿sí? y me impactó. Yo ya lo conocía, cabe decir que él mereció un subcapítulo para él solito, dado que es un tema que en realidad sacaron los entrevistados, yo no lo tenía previsto. ¿Tú no lo conocías hasta que los entrevistaste? Sí lo conocía, de hecho lo había mencionado porque tenía un librito ahí con una entrevista que le hacen varios autores, pero no sabía la relevancia que podía adquirir, dado que todos mis entrevistados me dijeron, no, en realidad el cerebro de todo esto es Álvaro García Linera, decían algunos, otros decían, es una persona muy inteligente, es un genio, no sabemos qué está pensando, ¿no? Bueno, esto es derivado más del prejuicio, creo yo, que sí vi que es una persona muy capaz, ¿no? Y que, decías tú, un líder carismático, yo lo he pensado mucho, no creas, desde un tiempo para acá, creo que tenemos un líder carismático efectivamente, en la izquierda además, es el líder por excelencia social y político que hayamos tenido en la época contemporánea, que es López Obrador. ¿Qué pasaría, me pregunté yo en ese entonces, si tuviera esta capacidad argumentativa, esta rapidez, ¿no? Que tiene García Linera, ¿no? O sea, tú le ves la organización en las ideas de una persona, pues sí, o sea, es matemático, ¿no? Sociólogo autodidacta. No es que la preparación haga a la gente, ¿no? O sea, no creo, como ustedes bien decían, y yo lo rescato mucho, ¿no? El doctorado no hace el experto, ¿no? Pero sí ayuda. Claro, por supuesto que ayuda. Pero bueno, sí puedes notar cuando alguien es muy capaz y además se vale de las herramientas que tuvo como preparación. Y yo lo noté, me impactó muchísimo cuando ellos dicen, el subcapítulo se llama Álvaro García Linera, el poder detrás del trono o la reserva moral del proceso, ¿no? Así lo describe el embajador, como la reserva moral del proceso, como quien justifica que se haya hecho todo esto, dado que él dio la pauta tanto teórica, ¿no? Ideológica, como le explicó a la clase media que las cosas tenían que cambiar ya, que era urgente, les explicó por qué, y él tiene su propio modelo de lo que debiera ser la sociedad boliviana, y él lo explica, ¿no? Debiera ser esta sociedad que sea regida por un eje campesino popular, respetando la idiosincrasia de todos los pueblos que integran Bolivia, y que logre emerger, claro, a la par de estos sectores empresariales, ¿no? De las clases medias, que entiendan que es necesario que funcione así, dado que primero es la mayoría de la población, segundo es lo más necesario, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a alguien que está acostumbrado a los privilegios que hay gente muriendo de hambre, ¿no? Quizá lo sepa, pero pues no hay como explicarlo. Es como saberlo, pero no lo vivo, no me importa. Claro, e incluso, bueno, ahora gente rica, ¿no? Pues incluso lo podemos ver con gente de nuestro nivel económico, ¿no? Que pues igual lo sabes, pero pues te da lo mismo, ¿no? Ajá, o muchas veces caemos en el ¿qué puedo hacer yo? Claro, ¿qué más podemos hacer, no? En quedarte estático, ¿no? Yo veo a gente con preparación universitaria en temas sociales, en temas políticos, en temas humanísticos, pensando, es que eso es muy difícil, ¿no? Meterse con eso. Efectivamente es muy difícil, ¿no? No es fácil, no es tan sencillo. Pues por supuesto. Incluso este tipo de temas son difíciles, sí. Pues ¿cómo no va a ser difícil hablar de Bolivia? ¿Cómo chingados no va a ser difícil hablar de Bolivia, hablar de un proceso, ¿no? Que no he vivido, pero que además incluso habiéndolo vivido debe ser difícil de explicar, ¿no?
es difícil, hay que entrarle a estos temas, hay que buscar soluciones, no se construyen solos, ¿no? Las respuestas, yo tenía un familiar que me decía, no, es que si a mí me dijeran, a él le tocó la huelga del 99, ¿no? Él estaba en la preparatoria todavía. Sí, es que yo no los entiendo, si a mí me dijeran, bueno, únete al movimiento, y que me dijeran algo va a cambiar ya, lo haría, ¿no? Bueno, es que entrar con esa idea de que los cambios son inmediatos y de que no tiene que haber sacrificios ni construcción, que no tiene que haber trabajo de por medio, es peligroso entrar con esa idea, porque justo por eso la gente no suele llegar a nada, ¿no? Hay que entrarle a estos temas, son difíciles, es difícil tener respuestas, ¿no? Pero creo que tenemos mucha gente estudiando diversas carreras en la universidad y debiéramos ofrecer respuestas más que aceptar el orden establecido, ¿no? Así es, y bueno, este es uno de los puntos que tratamos en este programa casi cada emisión, es el tratar de cambiar nuestro paradigma cultural para obtener así cambios, digamos, por así decirlo, pequeños. Transformarlos, tomar esos paradigmas, transformarlos en un nuevo paradigma. Cambios pequeños que al final puedan dar el cambio, claro, ahora óptimo, ¿no? Esto de los cambios pequeños también no debemos autolimitarnos, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en las islas, en Ceú, en la primera asamblea que se hace en las islas del movimiento Yo Soy 132, y escuché a una chica decir, no, se queda la propuesta de que vamos a organizar otro debate, ¿no? De nosotros, del movimiento. Yo propongo al maestro tal, no recuerdo el nombre, de la UAM, Xochimilco, me parece. Y hasta, me sonó primero como de, eso no va a suceder. Y segundo me sonó a, porque es el maestro, ¿no? Exacto. Bueno, pues de repente leo en proceso de esta semana que el debate ya sabía, se va a organizar el debate de Yo Soy 132, y además, esto lo leí en proceso, el moderador va a ser ese maestro del que estaba hablando esta compañera, ¿no? Mira. No hay que autolimitarse, ¿no? No hay que pensar que no se pueden lograr ciertas cosas, que yo solo puedo cambiar a mi familia, o solo puedo cambiar a quienes me rodean, o a mi pequeño grupo, a mi colectivo, ¿no? No, creo que sí hay que pensar a largo plazo, sí, pero también hay que ver en qué puede uno incidir de su realidad, ¿no? Yo rescato mucho esto que ustedes hacen de invitarme, agradezco mucho la invitación. Creo que no es un tema al que cualquiera hubiera deseado entrarle, ¿no? Es un buen viaje, yo lo suelo platicar, y de que esto te cina, ¿no? Pero ahí muere la plática, ¿no? O sea, suena un buen viaje, efectivamente, ¿no? Más allá con con ellos. Claro, rescato mucho lo que ustedes dicen, ¿no? Estamos acostumbrados a que un experto, ya es alguien que tiene su doctorado, todo esto. Un judío. De hecho trae bastón Axel, pero qué bueno que no lo ve. Yo a eso iba, más que nada creo que, sí, uno debe prepararse siempre, y lo ideal es prepararse cada vez más y más, pero sí estamos muy acostumbrados a que el que puede opinar es el que ya pertenece al orden establecido, ¿no? Exacto. Ya es el viejito que ya ha pasado por la etapa en la que tú estás, que la sufrió, pero que logró su lugar en algún sector, ¿no? En los medios de comunicación, en las instituciones educativas, en el sector empresarial, por supuesto, porque resulta que los empresarios son expertos en todo, ¿no? O sea, dan cátedras de humanismo. Por eso tenemos al hombre más rico del mundo. Por supuesto, que se siente con la autoridad de decirle a los países, ¿no? Que deben aumentar la edad de sus jubilados si quieren llevarla bien, ¿no? Bueno, así como tenemos las opiniones de esas personas, qué bueno que desde la radio, ¿no? La radio alternativa, la radio que se hace en internet, también se busquen temas alternativos, ¿no? Temas a los que no se le entra de cualquier forma. Hace poquito comentábamos qué sucede en la radio, incluso radio pública, ¿no? Se repiten modelos en todos lados. Ya totalmente tomados del pasado y siguen vigentes. Así es, rescatando el tema, lo de Bolivia sí es totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Es algo que, como les decía, es perfectible, tan perfectible como son los movimientos que se están dando estas expresiones, ¿no? del Yo Soy 132, como lo es nuestra opción de izquierda actualmente, como lo son los movimientos en todo el mundo, ¿no? Perfectibles, sí, pero son importantes, ¿no? Creo que más que destruirlos uno debiera construir a partir de ellos, ¿no? Y este ejemplo de Bolivia yo sí lo retomo, esto ya quizá a nivel personal, como una motivación para seguir estudiando este tipo
de cuestiones, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Como te decía, ir cambiando nuestra cultura, nuestra actitud para hacer un cambio de paradigma. Así es. Mira, yo me comentaba una maestra y se me hizo interesante que le había gustado este trabajo, dado que ella ya está muy acostumbrada a estos trabajos que son de cuál es la opinión, qué opinan los alumnos de la FES Zacatlán sobre tal cosa. Preguntas de investigación. Esa es la pregunta de investigación, claro. Sí. Y me decía, bueno, yo ahorita estoy estudiando el doctorado, ¿no? Y tengo un compañero que su trabajo es así, qué opinan los estudiantes de la facultad sobre tal cosa, ¿no? Bueno, pues yo siempre está mal que uno hable bien de lo que uno mismo hace. Lo que sí creo es que me gustaría ver más incluso esta invitación, ¿no? En el sector académico en nuestras carreras, ¿no? Que son sociales, que son humanísticas, a entrarle a temas distintos, a temas desde la realidad, además, que no te lo estás inventando, ¿no? Que son parte de la realidad. Día a día, ¿no? O sea, vives con esta realidad, tienes que saber qué realidad estás viviendo. Claro, qué positivo poder tú hacer una analogía después de esta lectura con lo que sucede en México, ¿no? Esto sí me parece positivo, me parece una aportación. Además de es una oportunidad de conocernos a través de los ojos de otros, ¿no? De bolivianos que viven acá y que hablando de esto que decíamos que tu mundo son o 10 cuadras o 10 manzanas, ¿no? A la redonda. Bueno, pues ellos piensan que México es un lugar bonito, ¿no? Es un lugar limpio, es un lugar muy bien comunicado. Sí, porque digamos, si tú vives a la altura de la estación Campeche del Metrobús, crees que México funciona bien, ¿no? Sí, pero basta con que tú vivas en Iztapalapa, ¿no? Basta con que tú vivas en Coacalco, basta con que tú vivas en Ecatepec para darte cuenta que no está funcionando bien, ¿no? No dejes atrás Nezahualcóyotl. No, yo crecí ahí. No, de hecho yo te lo digo porque yo resido ahí. Como te lo decía, todos los Méxicos son diferentes. Claro. Y bueno, Nezahualcóyotl incluso ya está bien, ¿no? No dejes atrás Chimalhuacán, ¿no? Sí. Así es, o sea, son muchos Méxicos en uno mismo y hay que empezar a entenderlos, ¿no? También tenemos muchas similitudes con América Latina, padecemos muchas cosas parecidas. Los mismos intereses que quisieran derrocar a ese gobierno son los mismos intereses a los que no les causa gracia que un gobierno de izquierda llegara a México, ¿no? Tenemos que analizarnos en un contexto, ¿no? Somos parte de un contexto y no hay que aislarse, no hay que llevarlo todo siempre a que así son las cosas, ya no se pueden cambiar. Hay que adentrarnos, hay que luchar. Claro, así es. Y bueno, pusiste hace rato Latinoamérica de calle 13, ¿no? Latinoamérica de calle 13. Vamos caminando. Es el coro, ¿no? Vamos caminando. Así es. Y bueno, ya estamos terminando. Esta vez nos extendimos un poco más de tiempo porque de verdad el tema da para más. Y como ya les debemos muchas segundas partes, esta vez no les queríamos deber una segunda parte de este tema. Y bueno, nos despedimos con otra canción. La canción se llama Latinoamérica, corre a cargo de un grupo que se llama Los Muertos de Cristo. Es un grupo, digamos, de corte de su conductor Sergio, definitivamente. A mí también me gustan mucho. Digamos, también de Axel, de un corte subversivo, y retrata también un poco con lo que estaba cerrando, ¿no? Somos parte de un contexto. Claro, y somos parte de un contexto que está cambiando. Ellos dicen por ahí Latinoamérica no quiere paz, ¿no? Yo creo que quizás está mal expresado, no quiere que se encuentre estática la situación, ¿no? No quiere esto que estamos viviendo, queremos movimiento. Nos quedamos con la palabra movimiento. ¿Tú definirías este programa como hay que hacer un movimiento o hay que hacer movimiento? Hay que moverse, yo creo que el que no cae en contradicciones es porque no está haciendo nada, ¿no? Hay que moverse a pesar de las contradicciones, a pesar de los altibajos, ¿no? A pesar de que igual no tienes chamba, igual no todo está funcionando bien en tu casa, igual tienes muchas aspiraciones, sí, vas a caer en contradicciones, sí, vas a tener malos momentos. Hay que moverse, ¿no? A moverse. Bueno, nos quedamos con la palabra movimiento. Los dejamos con esta canción de Los Muertos de Cristo. El nombre, por favor, fanáticos de Muertos de Cristo, ¿cuál es? Latinoamérica. Nos vemos la siguiente semana. Es un gusto haber estado con ustedes. Axel, te agradezco que hayas venido a Alteridades Sonoras. Espero que no sea la primera ni la última. Te vamos a invitar más para más programas. Esta no habrá una segunda parte, pero creo que hay mucha tela donde cortar con un experto así, política, ideología, todo. ¿Qué te parece, Sergio? Así es. Y
bueno, también yo te agradezco y de verdad, digo, me quedo con muchas cosas de este tema, pero ya tendremos tiempo para irlas desmenuzando todas poco a poco, ¿no? Muchísimas gracias. Cuando me inviten yo encantado, y gracias por la oportunidad, gracias a quienes escucharon atentos y bueno, vamos caminando. Bueno, pues los dejamos con la canción, sin antes decirles, síganos por favor en Facebook, Makers Radio, por favor también en Twitter, @Makers Radio, y por último el teléfono si gustan en cabina, 6280-9927. Mi nombre es Fabián Millares, mi compañero Sergio, experto Axel, los dejamos con los muertos de Cristo, tengan una buena noche, alterados, cuídense, adiós. Buenas noches. ¿Cómo usted pretende despenalizar la coca y bajo qué fundamentos legales? En Bolivia pues está legalizada la coca y la última investigación de la Organización Mundial de Salud ha demostrado científicamente que la hoja de coca en su estado natural no es veneno.
no es dañino. Y como la Universidad Harvard de Estados Unidos afirma que la hoja de coca es el mejor alimento del mundo y recomienda no solamente masticar, pichar, sino comer la hoja de coca. Y están las investigaciones de estas universidades.